Hola, buenos días. Buen día. Buen ¿Cómo día. están? Buenos días. Buenos días. Bueno, estaba terminando de admitir algunos, digamos, yo miro siempre porque con ustedes no nos conocemos presencial, pero miro porque, bueno, a veces quizás conozco a alguien y se puede mirando los contactos. Bueno, bueno, el seminario que tenemos hoy corresponde a la unidad problema número 4. Y como siempre, yo les digo, nosotros en nutrición lo que vemos es el cuerpo y el vínculo que el cuerpo va teniendo con el mundo, con la subjetividad a lo largo de toda la vida. ¿Sí? En esta unidad problema, como ustedes habrán empezado a ver en las tutorías y que en lo que hayan leído, vemos el vínculo con el cuerpo, ¿sí? Perdón, con la adolescencia, es decir, cómo nos relacionamos con el cuerpo a lo largo de la adolescencia. ¿Sí? Específicamente el seminario se llama Cuerpo y Adolescencia, la relación con la comida. ¿Sí? Bueno, para pensar un poco saberes previos, respecto de la adolescencia, ¿qué podrían decir? ¿Cómo se caracteriza? ¿Qué cosas suceden en la adolescencia? ¿Qué podrían decir ustedes? Así yo después tomo la palabra. Y que bueno, es una etapa de riesgo, pues se producen muchos cambios, que es una etapa necesaria que el niño tiene que atravesar para poder ingresar al mundo adulto. Y bueno, tiene, o sea, tres etapas, podemos decir, tipo una adolescencia temprana, media y tardía. Están los tres duelos de la adolescencia, el tema del duelo por el cuerpo del niño, el duelo por la infancia y el duelo por los padres de la infancia. Muy bien. Vos dijiste que una etapa de, bien Valentino, re bien, sobre todo esto de los duelos, porque es algo que vamos a charlar hoy. Una etapa de riesgos. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que quieres decir con esto? Es una pregunta, la puede responder otro también. Y bueno, todo el tema de, o sea, por los hábitos saludables, por ejemplo, de alimentación, habíamos visto en otro seminario. Y también el año pasado quedó como que era que el adolescente buscaba desafíos, si no me equivoco, entonces iba probando cosas nuevas que lo desafiaran y por ahí había riesgos físicos. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo que caracteriza la adolescencia? A esto que dijo Valentino, que muy bien. Capaz, agregar a eso que estuvo re bien, que respondiendo a tu pregunta es un periodo crítico porque te va a determinar para toda la vida adulta lo que suceda, porque es un periodo de desarrollo en base a la nutrición, ¿no? Muy bien, muy bien, Mare. Es un momento de desarrollo en relación a todos los cambios físicos que hay en esa etapa, decís vos. Digo Nare porque es el nombre que tenés puesto en la pantalla, supongo que te llamarás Narela. Sí, sí. Bien. Sí, de la mano de esto que dicen los compañeros, en la adolescencia se produce, para que lo pensemos y desde ahí partamos, muchos cambios físicos en poco tiempo. ¿Sí? Compárenlo con otras etapas vitales. Pensemos en la niñez. ¿Vieron lo que hablábamos la semana pasada, que pasa en el primer año de vida? Que un infante, un niñito pasa, un bebé. Bebés hasta que nos independizamos. Un bebé nace sin ser totalmente dependiente de un otro al año de vida caminar. Bueno, todo, fíjense el desarrollo que se produce en el primer año de vida. Bueno, no de la misma manera, pero si nosotros comparamos los cambios que se producen en la adolescencia
con los cambios de otra etapa vital, ustedes si buscan una foto de un chico, pensemos primer año del secundario, ¿sí? Lo vemos cuando ingresa al secundario, ya pensemos que cuando ingresan 12 años, 11, 12 años, están ahí en una preadolescencia. Primero o segundo año de secundario, y una foto del último año de secundario, y en 4 años, 5, hubo muchísimo cambio, ¿sí? En solo 5 años hubo muchos cambios, que si lo comparamos, pensemos, ustedes, los llevo, supongo que deben tener 19, pero si ustedes piensan, una persona de 20 y una persona de 25, no hay tantos cambios, ¿sí? Menos 30, 35, hay 5 años, ¿sí? En esa etapa vital, justo ahí, cuando inicia la adolescencia, hay muchos cambios en poco tiempo, desde el cuerpo. Entonces, lo que nosotros decimos es que la mente viene desfasada. La mente viene atrás, intentando acompañar el cuerpo. ¿Sí? Hay muchos cambios en poco tiempo y la mente está intentando seguir esos cambios físicos. A veces los acompaña de una manera armónica, pero a veces no. ¿Sí? Esto es a tener presente para partir, porque desde ahí a veces hablamos de la adolescencia como crítica, o esto, ¿no? Que el texto Arminda Verasturi lo llama el síndrome de la adolescencia normal, ¿no? El síndrome de la adolescencia normal tiene que ver con que la adolescencia, desde lo psíquico, tiene todas las características de algo que es un síndrome, ¿sí? Si uno lo ve sin pensar que está en la adolescencia, si ve a la persona y todos los cambios psíquicos que tiene todas las características de algo que es patológico, pero no lo es porque es una etapa normal del desarrollo. Lo que pasa es que la mente está intentando ir un poquito más rápido y a veces puede y a veces no. A veces intenta acompañar a este cuerpo, pero a veces no. Por eso es importante, y esto, ¿no? Pasa un montón que en las consultas vienen los papás de los adolescentes preocupados, o sea, a mí me consultan un montón en la búsqueda de qué le está pasando, que en realidad es muy importante darles la tranquilidad de que se trata de una etapa y que esta etapa, como todas las etapas, tiene que pasar. Y va a pasar. Tiene que ver con un proceso de adaptación de esa mente, ese cuerpo a lo social, y que hay que darle el tiempo para que ese proceso se produzca. Pero tiene las características de patológico. Por esto es que muchas veces se hacen consultas por adolescentes. ¿Sí? Sucede un montón por adolescente y sus comportamientos que tienen que ver con cambios naturales de la adolescencia. Pero bueno, como es una etapa crítica, a veces da lugar, es como el cuerpo está ya a disposición de cuestiones, lo normal, podemos decir desde el decir de Verasturi, es todo ese cambio y ese desarrollo, ahora vamos a los duelos, pero queda latente, queda abierta a cuestiones problemáticas. Ahora nosotros, ustedes están en todo lo que es el ciclo de prevención y promoción, pero cuando vemos el ciclo de tratamiento, las clínicas, en cuarto, quinto año, ustedes vamos a ir a ver todas las patologías que se producen, realmente patologías, trastornos alimenticios, trastornos de la imagen corporal, violencia, vamos a ver todo consumo problemático de sustancias, todas, ¿sí? las problemáticas que se producen en esta etapa vital a partir de que está latente eso, ¿sí? Pero bueno, no necesariamente es patológico. ¿Sí? Da lugar y está abierta a que sucedan un montón de cuestiones problemáticas porque tiene características bastante, como dicen los chicos, críticas. ¿Sí? Entonces, es una etapa de crisis en relación a esto, a que hay muchos cambios físicos en poco tiempo y la mente intenta adaptarse a esto. Por eso hablamos de síndrome normal de la adolescencia y hablamos de duelos. ¿Qué es el duelo? Ya que Valentino lo mencionó. ¿Qué quiere decir la palabra duelo? A ver. ¿Qué es un duelo? ¿No se acuerdan? ¿O qué pueden? No importa, no desde la definición. ¿Qué pueden decir? ¿De qué se trata un duelo? ¿Qué es un duelo?
Pensemos un duelo, cuando alguien muere. ¿Qué es un duelo? Cualquiera, lo que se les ocurra. Es un proceso que una persona tiene que pasar para afrontar esa situación. Ya sea un duelo por la pérdida de alguien, por una relación, en este caso por el duelo del cuerpo perdido de la infancia. Bien. Verónica dijo, es un proceso que alguien tiene que pasar frente a una pérdida. De hecho, Macarena escribió por el chat una pérdida. A ver, el duelo, justamente como dice Verónica, es el proceso psíquico de elaboración frente a esa pérdida. No es la pérdida, ¿sí? La pérdida es el suceso ocasionador de poner en juego, ¿sí?, ese proceso psíquico de duelo. Pero ahí está, como lo dijo Verónica muy bien, ese proceso psíquico de elaboración es la respuesta psíquica que realiza el psiquismo del sujeto frente a la pérdida de alguien o algo, ¿sí? Esto Freud lo expresa, hay un texto que se llama Duelo y Melancolía, y va a decir de algo o alguien. No necesariamente tiene que ser de una persona, puede ser de algo también. Nosotros, y esto es lo importante, chicos, estamos todo el tiempo perdiendo. En la vida perdemos todo el tiempo porque estamos todo el tiempo eligiendo. Nosotros todo el tiempo estamos eligiendo, decidiendo, y en esas decisiones, en esas elecciones, estamos perdiendo. Cuando yo tengo que ir a comprarme una remera, tengo que elegir la remera que me gusta. Entonces, para elegir una, tengo que dejar las otras. Entonces, todo el tiempo estoy eligiendo, estoy decidiendo y estoy perdiendo, porque pierdo lo que no elijo. Cuando nosotros entablamos una relación, por lo menos una relación monogámica, cuando yo establezco una relación, elijo a esta persona y renuncio a todas estas, entonces estoy dejando, estoy perdiendo. Entonces hay un duelo, hay una pérdida. Todo el tiempo estamos duelando. El tema es que esos duelos son nimios, son cotidianos, por eso la angustia es propia, Freud lo va a decir en un texto que se llama El malestar en la cultura, y va a decir que el vivir en sociedad, el vivir en cultura, provoca malestar. ¿Sí? Naturalmente, insertarnos en la cultura nos va a provocar malestar, porque tenemos que vincularnos con un otro, porque el otro, en la dificultad de los vínculos y la dificultad, va a decir, de una regulación de esos vínculos, es lo que va a ir provocando malestar y angustia, ¿sí? Vivimos en esto. El tema es que esto sea dentro de una homeostasis, un equilibrio. Bueno, también por esto es que vivimos duelando, porque tenemos que elegir. Bueno, entonces, emociones, sentimientos. ¿Cuáles le parece que son las emociones o los sentimientos que caracterizan a un duelo? ¿Cómo se hace el duelo respecto del emotivo? ¿Qué sentimiento pueden decir que caracterizan? Ahí si piensen cuando alguien se muere, ¿cómo estamos? La negación. La angustia, Sí. la tristeza también. Bien, ahí están primero las etapas del duelo, bien esto que dicen, en primer momento es no, la negación, después viene la aceptación y después la posibilidad de investir otro objeto. Sí, pero esto que dice Valentino, acá dice Nicoli, tristeza, depresión, sí, podemos pensar como una emoción triste, ¿sí? Es decir, un monto de angustia que el psiquismo pone en juego para elaborar esta pérdida. Nosotros cuando lleguemos el año que viene a defensa, ahí vamos a ver un montón. Cuando vemos mecanismos de defensa psíquica, vamos a ver la angustia. Por eso no quiero adentrar mucho, pero sí, la angustia es una emoción señal. Cuando el indicador de que algo está pasando es la angustia. Entonces, uno tiene que ver ese monto de angustia, si algo lo provocó o no. Lo hablo en las consultas médicas, ¿no? Si algo lo provocó o no. Porque a veces un sujeto viene con angustia, y una pastillita, se fue la angustia. Bueno, no. Es muy importante y por eso la integralidad de su plan de estudios, de que ustedes puedan ver, bueno, a ver, qué le pasó en el último tiempo, si ha tenido una pérdida. En este caso se trata de un adolescente, cómo está transitando su duelo, ¿sí? Sus 3 duelos, ¿no? Respecto de la adolescencia. Porque naturalmente la angustia, el malestar, la tristeza son sentimientos que caracterizan
a esta etapa vital, porque tienen que ver con el duelo. El duelo se caracteriza por esta emoción, ¿sí? No, y ahí lo pusieron en el chat, depresión, por eso depresión es un cuadro clínico, ¿sí? La depresión después lo vamos a ver, por eso yo siempre dudo a la parte clínica, que la vamos a clínica, pero depresión es un cuadro clínico, tiene que tener unas ciertas características. Pero si lo hablamos de lo cotidiano, depresión como tristeza, sí, ¿sí? Entonces, el adolescente naturalmente atraviesa esto. Pero como se trata de duelos cotidianos y de un síndrome normal de la adolescencia, es que el adolescente puede estar mal, triste, en un momento elaborando este duelo, pero el segundo, y lo vemos mucho estos altos y bajos, al segundo sale con los amigos y está súper contento. Y después llega a la casa y se encierra y está re mal. Y después uno lo ve en el colegio y anda recontento. Y después, ¿sí? O en el colegio lo vemos, yo trabajo en colegio secundario, y lo vemos, un día llegan re contentos, y al otro día uno lo ve re encerrado, y al otro día habla con todos, y al otro día está re callado, y al otro día... Porque tiene que ver con esto, ¿no? Porque se trata de un proceso de duelo constante, cotidiano, que lo caracteriza esta etapa, pero en realidad son duelos que hacen al vivir, ¿sí? Que son normales. No habla de un duelo en tanto, hay un proceso de elaboración, pero es un duelo que tiene que ver con el vivir mismo, con la pérdida constante. ¿Bien? Bueno, tomando un poco esto, y ahora yo les voy a compartir un PowerPoint, quiero otra cosita agregar. Cuando nosotros hablamos del cuerpo, ¿sí? Nunca hablamos del cuerpo biológico, ¿sí? Cuando yo hablo de cuerpo, y esto hoy y siempre, cuando tengamos seminarios de salud mental, nosotros cuando hablamos de cuerpo, hablamos de un cuerpo biológico, es decir, que ocupa lugar, que pesa, que lo podemos tocar. De un cuerpo simbólico, ¿sí? Es decir, un cuerpo al que le hablamos, al que le hablan, no solo al bebé se le habla al cuerpo. Cuando nosotros la gente, esto que hoy circula un montón, que a veces dice, no hables, no opines sobre el cuerpo del otro. Cuando alguien nos refiere, nos mira, nos dice, no sé, ahí estás gordita, ahí hay construcción corporal. Un cuerpo simbólico es un cuerpo que se vincula con el otro, un cuerpo que está en una sociedad, un cuerpo del cual se espera un formato, un cuerpo que se adapta o no a los ideales de estética. Bueno, todo eso sí es el cuerpo. Y por otro lado, sin duda, un cuerpo erógeno, un cuerpo que siente, un cuerpo sensible, un cuerpo que se acaricia, un cuerpo que se besa, un cuerpo que siente, ¿sí? Que se construye a partir del otro. Bueno, a lo largo de toda la vida el cuerpo, cuando yo siempre digo cuerpo, no me refiero solamente al cuerpo biológico, porque es indisociable. Nosotros no estamos hablando de un pedazo de carne, nosotros hablamos de un cuerpo que está atravesado por todo eso. Y esto lo van a ver en la adolescencia un montón. Van a ver más que nunca el cuerpo desde lo simbólico, desde lo erógeno. Un cuerpo imaginario, un cuerpo que ustedes van a ver que el esquema corporal, ahora vamos a ver lo que es el esquema corporal, que la imagen que tiene el sujeto del cuerpo muchas veces no coincide con el cuerpo biológico, ¿sí? Llegan a una consulta y no, porque estoy re gorda, y no lo ves, ¿sabes? Carne y hueso. Bueno, esa persona se ve que está gorda, ¿sí? Porque su esquema corporal, la imagen de su cuerpo, ese esquema corporal que tiene que ver con la imagen construida social y culturalmente, porque ahora vamos a ver la diferencia entre esquema y idea corporal, como de alguna manera tiene toda una construcción y que es simbólico, ¿sí? Y nosotros no lo vamos a contrarrestar diciéndole, no, pero está flaquita, ¿sí? Porque la imagen que tiene de su propio cuerpo, ¿sí? Tiene que ver con esto. Ahora vamos a verlo, por eso dije, perdón, esquema corporal es el esquema que construimos socialmente, ¿sí? Es decir, nosotros cuando dibujamos un cuerpito, un bebé, un niñito que dibuja un cuerpo, naturalmente dibujar cabeza, cuerpo, piernas, porque así es el esquema que nos armamos del cuerpo. El esquema es socialmente compartido, es la forma del cuerpo que socialmente compartimos, ¿sí? ¿Cómo esperamos que un cuerpo se organice? La imagen corporal es esa imagen inconsciente que cada uno tiene de su propio cuerpo y que se construye a partir de todas esas cuestiones socioculturales, ¿sí? Pero la imagen corporal es individual, es subjetiva y tiene que ver con cómo yo me vinculé y cómo vivo la relación con mi propio cuerpo. Por eso, cuando nosotros hablamos de cuerpo, siempre, nunca vamos a hablar de un cuerpo solo biológico, ¿sí? Solo anatómico, sino que tenemos que poder hablar de un cuerpo que está atravesado por todo esto. Bien, ahora... Y obviamente, indisoluble, esperen que voy a compartir pantalla. Obviamente, indisoluble
de la mente, ¿no? Nosotros cuando hablamos de cuerpo y mente, la pensamos como una entidad. Justo ayer hablaba, mientras lo comparto en pantalla, porque dos personas que se le había despertado ahora, en este poquito de tiempo, a uno celiaquía y otro tenía una enfermedad complicada, igual cada enfermedad celular, como se la viva, cáncer, ¿no? Y cómo de alguna manera en los dos episodios, estas dos personas, el desencadenante o el origen o el motivo, podemos pensar, o lo que ellos atribuyen a este aparecimiento de las enfermedades tiene que ver con cuestiones emocionales, ¿no? Y alguien cuestionaba y dice, creo, bueno, ¿cómo? No era alguien desde el ámbito de la salud, pero ¿cómo? Si es una enfermedad, ¿cómo va a tener un origen físico? En realidad, a ver, nuestro cuerpo está a disposición. Cuando hay un talante, una emoción muy alta, posiblemente el cuerpo venga ahí a manifestar. Lo que nosotros no podemos sacar por otra vía, sale por el cuerpo. El cuerpo está a disposición, ¿sí? De hecho, los dos órganos más grandes que tenemos, que son la piel y el aparato digestivo, son por donde suelen salir las cuestiones psíquicas. Cuando nosotros hablamos de psicosomáticas, que después la vamos a ver cuando lleguemos a la clínica, en general salen por ahí, cuerpo y piel, porque son los dos órganos más extensos que tenemos. Y fíjense, las erupciones, hasta los, ¿no? Psoriasis, un montón de cuestiones que salen por la piel o las erupciones respecto de momentos de nervios. El aparato digestivo, ¿no? Cómo las descomposturas en relación a momentos de tensión nerviosa, cómo manifiesta el cuerpo. Bueno, las enfermedades muchas veces suceden a partir de cuestiones emocionales que el sujeto no puede tramitar. ¿Sí? Esto para que no nos olvidemos que cuerpo y mente, sí, son dos procesos inseparables. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, Bien. se ve bien. Bueno, cuerpo y mente son dos procesos inseparables, ¿sí? Dos momentos, dos cuestiones, podemos decir, que no se pueden pensar por separado. Nunca podemos hablar de un cuerpo sin una mente y de una mente sin un cuerpo. ¿Mm? Esto para pensar siempre, chicos, hasta la patología que parezca más biológica, a ver, somos sujetos integrales, ¿sí? Bueno, llevando específicamente hacia la adolescencia, esta es una frase que está en el texto Síndrome Normal de la Adolescencia de Agrastur, y ella va a decir que todos los cambios psíquicos, partiendo de pensar a la mente y el cuerpo como una entidad indisociable, todos los cambios psíquicos son, que suceden en la adolescencia, son el correlato de los cambios corporales. Esto pensando un poco en lo que les decía antes, hay muchos cambios físicos, muchos cambios corporales desde lo físico, en poco tiempo, entonces la mente, la psiquis, intenta ir atrás acompañando. Respecto de los duelos, ¿no? Esto también mencionó un compañero. En la adolescencia se producen 3 duelos, 3 duelos principales, después hay 1000 duelos más. Porque, como les digo, vivimos duelando. El duelo por el cuerpo del niño, que tiene que ver con toda esa aparición de los caracteres sexuales secundarios, este cuerpo que de repente y en poco tiempo tuvo un cambio muy grande, la ropa que ya no me entra, la ropa que ya no me puedo poner, mi cuerpo que no entra en algunos lugares, mi cuerpo que a veces cuando me intento mover, si hago una actividad deportiva, me encuentro distinto, mi cuerpo que a veces quiero esconderlo y a veces quiero mostrarlo. Y esto, fíjense lo sociocultural. Nosotros siempre, y desde la bibliografía, van a encontrar que se dice un cuerpo que se intenta esconder. En un seminario una me lo dijo y me pareció súper relevante. Antes, quizás, en otro momento sociohistórico, el adolescente tendía a esconder mucho el cuerpo. Esto aparecían las mamas y tendían las mujeres a estar más encorvadas, a esconder, ¿no? Hoy quizás la adolescencia está en una cuestión más de mostrar, ¿sí? En esto de ciertas ropas que tienen que ver con mostrar un cuerpo adulto que llega y en poquito tiempo, bueno, hay algo ahí que se juega con esto, que tiene que ver con cómo se está tramitando ese cuerpo. Por eso digo, un cuerpo que escondo, que muestro, que quiero mostrar como más adulto, pero a la vez hay muchas cuestiones. Bueno, pero bueno, este duelo tiene que ver con todos esos cambios que aparecen, desde, como les decía, desde los caracteres sexuales secundarios, y no en relación a muchos cambios que tienen que ver con
acné, cambios en el pelo, y mucha no aceptación de esto, ¿sí? Que uno lo trabaja un montón, como bueno, tiene que ver con lo hormonal y cambios que van a suceder y cambios que no se pueden evitar, y que esto conlleva muchas dificultades en las vinculaciones, en las personas, a cómo se encuentran. Respecto, bueno, hay mucho, esto, fíjense cómo estamos en un proceso de mostrar cuerpo, pero a su vez de escondernos detrás de una pantalla, ¿no? Sucede un montón esto, cómo hoy el sujeto físicamente se esconde detrás de una pantalla, cómo se esconde el cuerpo, pero a su vez muchas veces esto, cómo se muestra en las redes un cuerpo, y cómo de alguna manera el cuerpo empieza a estar acá en primer lugar. Y esto es re importante. En la adolescencia el cuerpo, que no nos olvidemos, con todas las dimensiones, aparece en primera persona, aparece en primer lugar. Todo lo que está conllevando, y fíjense la importancia que le da la adolescente al cuerpo. Las fotos, el mostrar, todo esto, esconderme, ¿no? Para que lo tengamos presente. El duelo por la identidad infantil, que tiene que ver, Freud hablaba de su majestad del bebé. Él decía que el bebito ocupaba ese lugar de ideal del yo. Después vamos a ver, ¿no? Cómo se construye, de yo ideal. Después vamos a ver que más adelante construye un ideal del yo. El yo ideal es ese yo que es, por eso dice su majestad del bebé, que todo se le da. Y tiene que ver con el lugar del niño, ¿no? Cómo el niño hace todo bien y le festejamos y no, y te amo, y todo es excelente, todo es brillante, y si un niño se equivoca, que uno quizás le tiene paciencia, le explica y no importa. Bueno, cómo de alguna manera ese yo ideal desaparece y se corre a un lugar de, bueno, ahora ya hay límites, ahora ya hay exigencias, ahora de alguna manera hay cuestiones que tengo que hacer. Y pasa mucho esto, los adolescentes reclaman mucho a los papás que no me das bola o después me tenés podrido y como hay esto, ¿no? Y es lo que sucede, se los suele soltar, pero a su vez cuando aparecen límites y estos adolescentes no quieren, bueno, hay toda una cuestión ahí. En la infancia al niño le gusta estar en este lugar ahí protegido con el padre encima, ¿sí? Estamos hablando de generalidades, después está la singularidad de cada persona, ¿sí? En la adolescencia se juega mucho esta contradicción, esta identidad infantil ideal que desaparece, ¿no? Y como de alguna manera empieza a haber enfrentamientos con los padres. Por eso en la adolescencia está la gran característica, ¿no? La rivalidad con los padres que tiene que ver con esta pérdida de ese lugar ideal. Por eso cuando hablamos del duelo por la relación con los padres, hablamos de esto, ¿no? Como de alguna manera esos papás que eran ideales, que eran, ¿no? Y esto pues pasa un montón, ¿con quién estás de novio? Con mi papá, con mi mamá, ¿cómo? Porque lo dijo mi mamá, porque lo dijo mi papá, ¿no? Cómo de alguna manera se juega esto. Y en la adolescencia uno nunca escucha porque lo dijo mi papá, porque todo lo contrario, ¿no? El plomo de mi papá o la ploma de mi mamá me dijeron esto y yo pienso distinto, porque de alguna manera uno se empieza a encontrar con una opinión personal distinta a la de los padres y suele rivalizar. Entonces, esa relación con los padres, fíjense que es un todo, ninguno de estos tres duelos se piensa por separado, Como de alguna manera la construcción de una nueva identidad da lugar a una nueva vinculación con los padres, que no necesariamente tiene que ser mala, porque a veces uno cuestiona estos términos, ¿por qué? No necesariamente hay que pelear. Las generalidades que se duele en este duelo se suele poner en un otro lugar, ¿sí? Entonces hay opiniones distintas. Pero en realidad tiene que ver con duelar esos padres ideales, en pensar distinto, ¿sí? O sea, no acepto ni digo, es lo que mi papá, o porque mi papá lo dijo, ahora lo cuestiono. Bien, ahí venimos bien y esto yo creo que ya lo viene hablado en crecimiento y desarrollo. Bueno, cuando nosotros hablábamos antes de imagen corporal, tenía que ver con esa imagen, creo que en la próxima está la definición, no. Esa imagen que el sujeto construye de su propio cuerpo, ¿sí? En la adolescencia, mayormente la imagen que tiene el adolescente de sí mismo se basa mucho en su aspecto físico, en su cuerpo físico, ¿sí? Es decir, como el cuerpo, yo les decía, está en primer lugar, ¿sí? Hay tanto cambio apuntalado en lo biológico, ¿no? Hay tanto cambio en poco tiempo que suele ser el centro donde está toda la atención del adolescente,
como hay tanto cambio de adolescencia, ¿por qué mirando su cuerpo? Y esto pasa un montón, por eso no todos los trastornos que hay en base al cuerpo. A ver, perdón, los trastornos alimenticios tienen mucho que ver con este mirar al cuerpo tanto. ¿Sí? Hoy, por eso dice todas las problemáticas, el cortarse, el hacerse daño, la autoflagelación, algo que sucede muchísimo en los adolescentes, más de lo que pensamos, tiene que ver con esto, con estar el cuerpo en primer lugar. ¿Alguien de ustedes tuvo la oportunidad de vivenciarlo o de escuchar a alguien que se cortaba y qué decía el motivo por el que lo hacía? Esto de, no, yo hablo de los cortes o el hacerse daño, que es algo bastante cotidiano. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de charlar con alguien en por qué? Sí, Uh-huh. ¿Y qué? ¿Qué podés decir? y que es muy personal, pero además me llama la atención porque es algo recíclico, o sea, que no lo ves en un adolescente, sino que lo ves en varios. Y es como que en la mayoría de los casos en los cuales también me ha tocado estar de ese lado de escucha, es como que la flagelación física es para tapar el dolor emocional, digamos, como para que algo sea un poco más fuerte. Pero entiendo que cada caso es distinto y que cada cuestión es personal. Uh-huh. Obvio. Yo siempre, esto, re bien, no vi quién porque no veo el nombrecito, re lindo esto que es. Sin duda, no sé si re lindo, pero bueno, claro. Cada caso es singular. Lo que pasa es que nosotros para poder teorizar, para poder pensar, tenemos que pensar en las generalidades. Pero después el sujeto es individual. Esto lo vemos, tantas adolescencias como sujetos hay. Y esto es así. Lo que pasa es que nosotros hablamos de la generalidad para poder estudiarlo, pero nadie es general. Y ojalá haya 1000 chicos y chicas que escapen a esta norma, ¿sí? Pero tenemos que normativizar, dar una generalidad para poder estudiar y pensar. Sí, esto que decía, uno lo que suele escuchar en los adolescentes cuando esto de los cortes o lastimarse de alguna manera, hablan de esto, ¿no? Cómo de alguna manera tramitar por el cuerpo un dolor psíquico, ¿sí? Es tantas dolencias psíquicas que de alguna manera intento trasladarlas al cuerpo y ahí mi atención se va al cuerpo, ¿sí? Me duele este corte que tengo y ahí está mi dolor, por no querer poner en palabras el otro dolor, ¿sí? Entonces, se plasma en el cuerpo algo que tiene que ver con algo emocional, pero es en el cuerpo porque es por el cuerpo por el cual el sujeto está tramitando muchísimas cosas. Esto, chicos, es algo, yo lo veo cada vez más, esto de la autoflagelación, es algo súper cotidiano. Pero aparte hay personas que quizás no se evidencian otras problemáticas, ¿sí? Es algo que sucede mucho. Pero bueno, es a prestar atención y acompañar para que en realidad no es que se deje de cortar, es que pueda poner en palabras su malestar real y no necesite sacarlo por ahí, por esa acción. Todo lo que nosotros no ponemos en palabras se hace acto. Esto, fíjense, cuando uno no encuentra las palabras para explicar algo al otro, aparece la violencia. Sucede un montón. Listo, ¿no? Yo siempre les digo, en las crianzas, cuando un papá con un hijo dice, ay, le tuve que pegar. Bueno, a ver, ¿qué palabra no alcanzó? ¿Qué palabra no pudiste usar para tener que pegarle? Porque no las encontraste. Y esto es igual, de alguna manera, cuando no hay palabras, ponemos en acto. Cuando no se puede sacar por vía de la palabra, la persona pone en acto, hace algo que tiene que ver con un hacer sobre su propio cuerpo. Bueno, entonces, en la adolescencia el cuerpo aparece en primavera. Hay tantos cambios que el foco de su atención está puesto en el cuerpo. ¿Sí? Respecto a los duelos, ¿sí? Estos 3 duelos que vimos, Arminda Verasturi dice que cuando hablamos de la pérdida por el cuerpo, de la niñez, el duelo que se elabora respecto del cuerpo es doble. Por un lado, esto que hablamos de la pérdida de ese cuerpo de niño, ¿sí? Es decir, este cuerpito que tenía características y que yo lo manejaba y me relacionaba con este cuerpo de una forma, hoy ya no está y tengo que adaptarme, por un lado eso, pero por otro lado también aparece
un nuevo rol, ¿sí? Es decir, la posibilidad de la procreación. Hasta el momento los niños juegan a ser padres. Ahora aparece la posibilidad de serlo, no el juego. Y no es cualquier cosa. Ahora puedo ser papá, puedo ser mamá, porque ahora biológicamente estoy preparado. Entonces, se juega toda una cuestión física ahí, que es, ¿no? Y se ve mucho, ¿no? Como las adolescentes, en esto de que les está por venir, y cómo lo vivencian, y cada uno lo vivencia a su manera, porque tiene que ver con su historia y su subjetividad. Pero sí, hay mucho que se juega ahí que tiene que ver con este nuevo rol. No es cualquier cosa, el poder procrear y la posibilidad de ser padre, ¿sí? Hasta el momento, el cuerpo ahora está preparado para mantener una relación sexual y para ser padre. Entonces, esto que de alguna manera se pensaba como un juego, como un posible rol, hoy lo es, hoy está, hoy es la posibilidad. Entonces, ese nuevo rol que tendrán que asumir implica, sí, un nuevo proceso psíquico de elaborar algo respecto del propio cuerpo. Por eso, cuando nosotros vemos, ustedes en ginecología la tienen quinto, cuando en quinto vemos en ginecología, vemos embarazo adolescente. Imagínense, en un proceso de duelo con el cuerpo del niño aparece un embarazo. Cómo de alguna manera se juega, hay una cuestión bastante conflictiva, porque hay que elaborar todo un cambio físico y a su vez elaborar, ¿sí?, todo ese cambio que también es en re poquito tiempo, hay todo un cambio físico muy grande que se suma a esto, ¿no? Y a la vez el nuevo rol. Es un montón. Por eso, bueno, siempre, pero bueno, sucede. Les va a suceder a ustedes, como no sean médicos, que van a venir adolescentes embarazadas. Y bueno, es acompañar sabiendo que va a atravesar muchas crisis, porque es un proceso de duelo constante, el propio de la adolescencia, sumándole lo propio de un embarazo. Bueno, esto ya lo vimos la semana pasada cuando hablamos del otro, de la importancia del otro. Nunca podemos pensar el cuerpo, ¿sí? Cuerpo, y ahí vamos, cuerpo biológico, cuerpo simbólico, cuerpo imaginario, si no pensamos en la función del otro, ¿sí? El otro como un conformador. El otro, esto que hablamos, ¿no? La prematurez del ser humano diferente a otros animales, como otros animales rápidamente se paran y van a buscar su alimento y cómo el ser humano necesita del auxilio del otro. ¿Sí? Es inmaduro. ¿Sí? Las personas nacemos inmaduras, necesitamos de un otro como conformador, porque el otro nos va a dar unidad, nos va a dar forma, ¿sí? Nos va a constituir. ¿Recuerdan que hablamos? La palabra, la mirada, el tacto. Bueno, todo eso nos va a constituir y a la vez después nos va a diferenciar, nos va a separar. Bien, pero el otro es esencial. Esto lo vemos. El otro en la constitución y el otro a lo largo de toda la vida. El otro día daba un seminario también en clínica sobre vejez y la importancia del otro en la vejez. El otro nos atraviesa a lo largo de toda la vida como conformador. En la adolescencia también. De hecho, ¿qué les parece? ¿Cómo se da en la adolescencia el vínculo con los otros? En la adolescencia, ¿qué sucede con el adolescente con los otros? Con los pares, cómo se vincula. Como referencia. Bien. Hay toda una comparación entre pares sobre los cambios corporales. Sí, la identificación, sin duda. Hay dos mecanismos psíquicos que se ponen en juego en la adolescencia por excelencia, que son la idealización y la identificación. La idealización es, y esto que decíamos, no quiero entrar tanto, pero el yo ideal, ¿sí? El niño, como hablamos, su majestad del bebé, el yo ideal ya no está más. Entonces, eso queda libre y va a buscar un ideal del yo. Es decir, idealiza a alguien. Sumado a que esos ideales paternos y maternos ya no están, va a buscar un ideal. Y esto es un montón. Vieron que en la adolescencia se busca un ídolo. El otro día veía el recital de Tini Stoessel. Cómo de alguna manera las adolescentes, los adolescentes más grandes también, siguen un ideal.
un ídolo, ¿sí? Y se reda en la adolescencia, fanatizarse, amarlo, seguirlo, ir a verlo, comprarse todo, ponerse los postres en la pieza, ¿no? Esto es idealizar, ¿sí? Lo escuchan todo el tiempo, lo miran todo el tiempo. Hoy en día encima hay unos ideales que ni les cuentan los youtubers y todo eso, pero como de alguna manera hay la necesidad de seguir un ideal. Eso es un mecanismo, la idealización. Y todo es ideal, y todo ideal en tanto fanatismo, ¿no? Y todo con mucha pasión, porque está con toda esa carga de que trae el adolescente. Y por otro lado, la identificación, que tiene que ver con la necesidad de esa libido, esa energía psíquica que yo saqué de mis vínculos edípicos, familiares, ahora la tengo que trasladar a un par, ¿sí? Entonces lo traslado con una identificación, me identifico, ¿sí? La identificación es el mecanismo psíquico por el cual yo me veo, porque la palabra identificación habla de similar, bueno, me veo, pero a la vez me separo, ¿sí? Me diferencio, me comparo, y esto pasa un montón en la adolescencia, ¿sí? Me comparo, me veo similar, me veo distinta, me peleo, me amigo, la adoro, ¿sí? Este es el mecanismo de identificación. Me encuentro similar, me encuentro con un par, y es re necesario. En la adolescencia se da, ustedes van a ver después, creo que es mi hermano y su medio, pues yo tengo los hermanos y medio, pero después van a ver que se da un montón de agrupamientos, el grupo de par, el grupo de pertenencia, ¿sí? El grupo de pertenencia es lo que va a sostener al adolescente, ¿sí? El grupo de pertenencia lo va a armar, porque está vacío, está sin sostén, entonces van a estar de ese pertenecer a. Por eso cuando vemos un adolescente solo, tenemos que parar el ojo, porque no tiene grupo de pertenencia, porque es necesario pertenecer a algo. Ahora quizás no se da mucho, pero una época, yo hablo de mi adolescencia, que había una época donde había los emo, los vloggers, los dark, era como que era esto, o sea, pertenecías a este grupo. Ahora se da de otra manera, ¿no? Pero bueno, el adolescente tiende a identificatoriamente construir el grupo de par, ¿sí? Es decir, me visto igual, hablo igual, que uno ve un grupo de amigos y se visten todos iguales, hablan todos iguales, que bueno, apostamos a que en la adultez esto ya no sucede. Si bien hay modas y a veces nos vestimos similares, pero ya yo me visto como me gusta a mí, vos te vestís como te gusta a vos elegís tal esto, vos escuchás tal música, vos escuchás tal otra, ¿sí? O vos hablas de una manera y yo hablo de otra. Bueno, en la adolescencia es mucho más característico que el grupo de par, porque todavía no hay consolidación de otras cuestiones. Cuando llega la adultez, la creación de un plan familiar singular para cada uno. Ahora, de alguna manera, el grupo de par es lo que lo va a sostener, ¿sí? Entonces, se construye esto y para sostenerlo me tengo que vestir igual, que hablar igual, que escuchar la misma música, ¿sí? Entonces, esto es algo que lo viene a sostener y es necesario. Esto porque llega un adolescente a una consulta, chicos, y es re importante. ¿Tenés amigos? ¿Te juntás con amigos? ¿Haces cosas con amigos? ¿Realizás alguna actividad por fuera de lo escolar? O sea, ¿qué haces? ¿Te juntás? Esto es re importante, ¿sí? Porque ese chico va a la escuela y se encierra, va a la escuela y se encierra, va a la escuela y se encierra, hay algo, en la escuela puede hacer grupo, parece sentar, ojo, pero hay algo que le está faltando, ¿sí? Le está faltando la socialización desde otro lado, el vestirse, el acompañarse, el escuchar música, todo esto, y es re necesario para tramitar los duelos. Los mecanismos que vamos construyendo, idealización e identificación, son los mecanismos que seguimos construyendo para tramitar todo esto que la adolescencia nos presenta. Esto es, siempre yo digo, son cositas para parar el ojo respecto de que algo quizás no anda bien. Cuando uno llega a un adolescente solo, algo quizás no anda bien, ¿sí? Bueno, creo que se me volví acá. Bueno, la importancia del otro, que es esto que decimos, el otro acá, el otro ideal, ¿sí? Al que seguimos, y el otro identificatorio, el otro par, con el cual me identifico, y ahí sostengo, ¿sí? Mi subjetividad. Bien, bueno, esto que hablábamos antes, la imagen corporal tiene que ver con todas las opiniones, creencias, sentimientos que la persona tiene acerca de su propio cuerpo y de su aspecto físico, ¿sí? Es como el sujeto se siente, se mira, se trata.
Y esto es lo que hablábamos, ¿no? Cómo a partir de lo que ve de su propio cuerpo, cómo se va a vincular con su propio cuerpo. ¿No? Si el sujeto no se encuentra satisfactorio con su propio cuerpo, no se gusta, posiblemente no se trate bien. Entonces, estas son cuestiones que son a prestar atención. Bien, seguimos. Bueno, esto lo hice porque la parte celeste sería lo social, ¿no? Y cómo de alguna manera el adolescente está totalmente atravesado por lo sociocultural. Todos los sujetos, en todas las etapas vitales. Pero hay otras etapas en las cuales, por ejemplo, la adultez, en donde el sujeto empieza a construir planes propios de vida y empieza a poder separarse un poquito de los otros, ¿sí? Y de esto social que se les impone. El adolescente está muy atravesado por esto. Lo que hay que hacer, lo que esperan que yo haga, lo que tengo que... Pasa un montón, ¿no? Lo que hace Pepito, entonces yo tengo que hacer esto. Y tiene que ver con su etapa. Bueno, esto es dentro de las cuestiones lo último que no quiero... Ah, bueno, sí, esto sí. No quería adelantar porque preguntarles a ustedes. ¿Cuál les parece a ustedes que es la diferencia entre esto que está acá? Hambre y apetito. Para pensar el vínculo con la comida. Esto lo puse para finalizar porque tiene que ver con nosotros... nosotros cuando nos alimentamos, no solamente ingresamos nutrientes. Nosotros cuando nos alimentamos, ingresamos un montón de otras cosas a través de la boca. Por eso cuando nosotros vimos fase oral, vemos que la boca no sirve solamente para alimentarnos. La boca sirve para hablar, sirve para manifestar cosas, y a través de la boca es como nosotros, la boca y todo lo que tiene que ver con la oralidad, como a veces transmitimos y manifestamos cosas que no estamos funcionando bien. Entonces, la alimentación, cómo el sujeto se alimenta, es un reflejo respecto de cómo el sujeto está, respecto de cómo se siente. Entonces, si nosotros pensamos una diferencia entre hambre y apetito, ¿qué dirían? Es que hambre es como una necesidad, me voy, cuando tengo hambre me voy como lo que tengo en la cocina, y apetito es como que tengo ganas de comer eso en específico. Muy bien, Patricia. Ay, Patricia, ¿de dónde sos? Me encanta tu tonada. De Brasil. Qué lindo. Sí, muy bien esto que dijo Patricia. El hambre tiene que ver con esa necesidad biológica, ¿bien? Con esto más animal. Después vamos a ver la diferencia entre instinto y deseo. ¿Alguna vez escucharon hablar de no quiero avanzar la diapositiva, la diferencia entre instinto y deseo? ¿Cuál les parece que es la diferencia entre instinto y deseo? ¿Qué es el instinto? El instinto es como una especie de fuerza que es más fisiológica, que está presente sobre todo en los animales, que nos mueve a hacer cosas, pero por una necesidad meramente biológica, por la preservación de la existencia. En cambio, el deseo pasa por todo el mundo intrínseco que tenemos como personas con nuestra historia personal, digamos. Es algo mucho más trabajado a nivel psíquico. Ujú. Muy, muy, muy bien. Ahí yo voy, pero porque me gusta ver quiénes hablan. Y si pongo Ah, no veo, no vi. Pero hermoso. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Bueno, sí, esto que están diciendo, sin duda. A ver, el instinto, yo pongo la pantalla, parezco pelosa que me gusta verlos. Me tengo que conectar desde el celu, así los veo también en el celu y entonces veo proyectos de acá. Sí, el instinto tiene que ver con esa cuestión bien animal, ¿bien? Y desde ese lado va el hambre. Y el deseo tiene que ver con esa cuestión que nos hace sujetos, seres humanos, personas. Y desde ahí va el apetito. El instinto, un animal que tiene hambre va a matar a su cría para comer, ¿sí? Se supone que las personas, si tenemos hambre, buscamos otros medios.
Pero fíjense que muchas veces hay personas que acceden a cuestiones instintivas, ¿sí? Desde ahí hay muchas veces, pero bueno, son punibles, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad, en una cultura que es legal, porque como somos personas tenemos leyes, pero hay cuestiones que a veces se realizan desde ese lado animal e instintivo. ¿Sí? Todo lo que voy es esto, muchas veces pasa esto, dicen, ay no, porque el instinto materno, a ver, sí, somos personas, entonces podemos tener cuestiones que tienen que ver con esa cuestión animal de la crianza, pero no hay un instinto materno, porque si no, no habría mamás que dejan abandonar a sus hijos, ¿sí? Hay un deseo, ¿sí? Hay un deseo que lleva a que nosotros nos vinculemos con las cosas desde una cuestión que puja, el deseo, el Freud es eso que puja por satisfacerse y que nunca se satisface. El instinto es algo que puja, lo satisfago, ya está. ¿Sí? Tengo hambre. ¿Cómo terminó el instinto? Empieza y termina. El deseo vuelve, 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 vuelve. Eso es lo que nos hace sujetos deseantes. Y ese es el motor de la vida. Nosotros vamos y vamos y vamos. Bueno, para pensar un poco en esto de hambre y apetito, ¿alguna vez vieron la película Viven? Esa de los Andes, de este grupo que en un avión se cayó en los Andes. Sí. Sí, bien. Esta peli, para que no, lo que no la vieron, estaría re bueno que la vean porque en la peli se ve esta cuestión, no la voy a spoilear, más o menos la voy a spoilear, un grupo, un equipo de rugby de la selección chilena, que se cae en el avión en los Andes, en las montañas. Pasaban los días, nadie los rescataba y algunos murieron, ¿sí? Bueno, el resto, al ver que iban muriendo, se iban a morir de hambre. Se quedaron en el avión, en el medio de la nieve, no había nada. Entonces tuvieron que comer a sus propios compañeros, ¿sí? Ahí sin duda había una necesidad imperante, pero ellos, ustedes mírenla, pero para comerlos hacían esto. Uno se encargaba de elegir a quién se comían y los cocinaba, bueno, obviamente todo esto es con los recursos que tenían, pero ese no comía, porque no iba a comerse a ese que sabía quién era, ¿se entiende? Como de alguna manera necesitamos la regulación, ¿no? Que no podemos, hay algo que si estamos ¿no? dentro del campo de la neurosis, es decir, estamos sujetos saludables físicamente, no los podemos comer a nuestro amigo, ¿sí? Pero hay una necesidad que tenían que comer, pero necesitaban regular, ahí está lo sociocultural, lo legal, negar quién era para poder comerlo, porque yo sé que me estoy comiendo apetito a mi amigo, no voy a poder comerlo, ¿sí? Porque eso es deseo, eso es que somos sujetos. El perrito se come su cría, y sabe que su cría, ¿se entiende? Porque es instintivo. Bueno, desde ahí, ¿bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de los animales, decimos que hay una necesidad y un instinto que viene a satisfacer esa necesidad. Y esa satisfacción es fisiológica, esto que decía una compañera. El ser humano tiene una necesidad que está apuntalada en el deseo. Y la necesidad, va a decir Freud, siempre es de otra satisfacción. ¿Bien? Esto es lo que nosotros necesitamos. Lo que llega a satisfacer muchas veces no tiene que ver con lo que necesitamos, porque la necesidad en el ser humano va a seguir estando, ¿no? Como de alguna manera, esto, uno escucha, ay, tengo un hambre de papas fritas, y yo digo, no, entonces no es hambre, porque si tenés hambre, comés, es deseo, ¿sí? Esto que de alguna manera siempre aparece algo más allá, quiero esto y esto, el deseo como motor de la vida, quiero esto y ahora quiero esto y ahora quiero esto, ¿sí? Y bueno, regulamos, ¿no? Como de alguna manera yo el martes tuve un cumple, y regulamos que comemos si quiero comer torta, ¿sí? Como de alguna manera tengo hambre, pero bueno, como un poquito de esto y entonces después me queda para poder comer la torta y como esto es, por esto es que somos sujetos deseantes y que podemos regular nuestra satisfacción, ¿bien? Porque sin duda está el placer de comer. ¿Sí? Entonces, desde este lugar, lo que es que nos vamos a relacionar con la comida, desde el deseo, ¿bien? Acá la diferenciación. El hambre es el estado somático provocado por la privación del alimento y que va a desaparecer por la sola ingestión de la comida. Es decir, tengo hambre, como, listo, desaparece el hambre.
El apetito, y lo tenemos, porque todos tenemos hambre, no es que solo tenemos apetito, tenemos hambre, a veces tenemos hambre, como, pum, ya está. El apetito es justamente ese estado que se caracteriza por el deseo de comer, ¿bien? Es decir, quiero esto, eso es apetito. Que yo quiero una determinada cosa, o sea, hambre de papas fritas, ¿no? Entonces apetito. Y que está condicionado por una experiencia anterior, como yo ya sé que esto que probé me gusta, ¿sí? Me gusta esto, me gustó, me dan ganas de comer esto, tengo apetito de comer tal cosa. Está condicionado por una experiencia anterior y sin duda provocado por algo que me gusta más puntualmente, ¿sí? Bueno, esto, chicos, un poco el por qué está acá, para que veamos nuestro vínculo con la comida. Y por eso estamos hablando de adolescentes. Se espera que el ser humano se vincule con la comida desde estas dos dimensiones. Desde el hambre, obvio, del instintivo, que tiene hambre y come, pero también desde el deseo, ¿sí? También desde el apetito. Tiene que estar esto, porque si no, de alguna manera, no hay una cuestión deseante del ser humano. A mí me asombra, chicos, cómo en determinadas dietas, comen, o no dietas, pero como comen cartón, ¿sí? Por el solo hecho de comer algo, ¿se entiende? O el no comer, ¿sí? Porque hay determinada cuestión de mi cuerpo que quiero cambiar. Cómo de alguna manera se anula el deseo del ser humano frente al alimento para buscar algo en el propio cuerpo. Y esto sucede un montón. Cómo el deseo queda relegado. Pero nosotros sabemos, y nosotros lo vimos cuando vimos sublimación, cuando algo no sale, va a salir por otro lado. Entonces ahí aparece autoflagelarse, hacer actividad física en exceso, vincularme violentamente con un otro, agredir, verbal o psíquicamente, ¿cómo necesitamos hacer algo con ese deseo que queda suelto? Porque como por la comida no nos vinculamos deseantemente, solamente viene como, bueno, hoy tengo que comer 2 galletitas de arroz que tienen menos gusto que, no sé. Esas 2 galletitas de arroz es lo que me puedo permitir. ¿Cómo de alguna manera no hay deseo, no hay apetito, no hay vínculo con la comida desde ahí? Entonces, por algún lugar esto va, ¿no?, a sublimarse, porque necesitamos, ¿no? Entonces aparecen otras conductas que a veces se ven como problemáticas, pero porque en realidad hay algo de ese deseo que se está obturando. Esto, chicos, yo siempre lo llevo a la consulta cotidiana. Bueno, a ver, ¿cómo es tu alimentación? ¿Qué te gusta comer? ¿Cuál es tu comida preferida? Yo en el consultorio le pregunto muchísimo a los chicos, ¿cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es? Porque tenemos que tener un gusto, una preferencia. ¿Ir a comer a esa comida preferida? ¿Te das ese gusto? ¿Sí? Porque hay esto, el deseo pospuesto lleva a que tenemos que, de alguna manera, cumplir otros deseos. Y esto da lugar al consumo, ¿sí? El consumo problemático de sustancias aparece muchas veces porque hay deseos pospuestos, ¿sí? Como yo pospongo tanto el deseo de comer esto que me gusta, tengo que buscar satisfacción por otra vía, ¿sí?, para poder vivir. ¿Sí? Bueno, esto para explicar por qué decimos que la adolescencia es una etapa crítica o una etapa problemática. Ahora vuelvo a mostrar le muestro la bibliografía y es esta. El texto central es el texto de Aberasturi y Nobel, La adolescencia normal, el capítulo 1, que habla sobre el síndrome normal de la adolescencia. Y el ensayo, el capítulo 3 de 3 ensayos sobre teoría sexual. El texto de Dolto habla solamente la definición sobre imagen inconsciente del cuerpo. Bien, para que vuelvo para acá. Chicos, todas estas cuestiones que vimos es para pensar un poco el por qué, ¿no? Como les decía, la adolescencia es problemática. La adolescencia naturalmente es una etapa de vida caracterizada por todo esto, ¿sí? Pero es una etapa latente a que haya muchas problemáticas. Es una etapa crítica en tanto está ahí como abierta. Y el cuerpo está en primer lugar, bajo la mirada atencional del adolescente. Entonces, por el cuerpo va a tramitar un montón de cosas, ¿sí? Por eso hay que estar atentos. Y las preguntas en una anamnesis, en una consulta, dirigidas a esto, ¿no? Respecto de, bueno, ¿tenés grupo de pares? ¿Cómo te llevas con tus compañeros? ¿Hacés actividades sociales con amigos, con pares? ¿Tenés algún ídolo?
¿Qué te gusta comer? ¿Comés eso que te gusta comer? ¿Qué te gusta hacer? El deseo, ¿sí? Porque muchas veces se pospone el deseo por, bueno, lo que hay que hacer, lo que hacen los otros, siguiendo a los otros, ¿no? Como de alguna manera la adolescencia es mucho de eso. ¿Sí? Bueno, chicos, algo que quieran agregar a esto que estamos charlando, que estoy charlando, porque a mí no me gusta hablar tanto yo, pero en esta modalidad se da así. ¿Algo o algo que no haya quedado claro? ¿O algo que quieran relatar, chicos, experiencia? ¿Les parece que estos son los adolescentes? Bueno, ustedes están ahí medio atravesando la adolescencia, están llegando a una adultez emergente, es como le llamamos. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Cuántos años tienen? ¿19, 20? 19. 19, claro, están ahí. Pero bueno, ya decimos que de alguna manera hay una categoría, después la vemos, que es adultez emergente, porque es esa etapa en donde uno ya no es adolescente, pero todavía no es adulto, porque no se independizó económicamente, porque es una categoría que se estudió en la universidad, una universidad de Chile, hizo una investigación sobre esto, después lo vemos, que es una categoría nueva con cómo la sociedad cambió, porque es real, hoy ya, si nosotros pensamos el adulto como un adulto que ya se independizó de los padres, ya trabaja, y ya empezó a pensar en tener hijos, por ejemplo, o tener proyectos personales, y la verdad que hay una etapa grande en la que no estamos, porque hoy con los estudios que cada vez hay más estudios universitarios, postuniversitarios, se han alargado tanto que uno se va mucho más tarde, sumado a lo sociocultural, a lo económico, es difícil independizar